Hay el famoso incidente del año 58, si no me equivoco, de la visita de Nixon a San Marcos. Uh-huh. ¿Usted tiene algún recuerdo de...? Yo no fui un protagonista para nada de todo esto. Estuve entre la multitud ahí en el patio de Derecho, pero no fui un protagonista. No, lo que pasa es que fue épico, ¿no? Fue absolutamente épico. Nadie iba a imaginar que este señor iba a ser presidente, y menos aún que iba a ser destituido. Muchos años después vino acá al Perú un psicoanalista muy importante, Leo Rangel. Y Leo Rangel había escrito un libro extraordinario que se llama La mente de Watergate, la integridad comprometida. Mal traducido, porque lo tradujeron acá como un compromiso de identidad, pero era The Mind of Watergate, Compromise of Integrity, pero compromise es la integridad comprometida, no un compromiso de integridad. El título, pero traducido bien y todo. Y conversamos mucho sobre Nixon, el Tricky Dicky, ¿no? Claro, pues que era un ser, como dirían las tías viejas, de mamey. Sí. No estuve. Lo que sí y recuerdo muchísimo fueron los mítines relámpago que comenzamos a hacer para tratar de ganar atención. Recuerdo también el mítin en el que estuvo Juan Alberto Campos Lama y que terminó con la caída del ministro del Interior, porque un mítin en la Plaza San Martín. Había pues como una especie de cordón de pasaje, de comunicación entre el Parque Universitario y la Plaza San Martín. O sea, Patio Derecho, Parque Universitario, La Colmena, Plaza San Martín, ¿no? Pero también íbamos al Jirón de la Unión a tirar unos cuantos volantes, un mitin relámpago que se deshacía. Entonces, y además había una suerte, había hablado hace un rato de el grito de Córdoba, y bueno, todos recordaban también la campaña contra la entronización del Corazón de Jesús que lideró Aya de la Torre. Habían romerías al pasaje de los huérfanos, que iba la Federación en pleno por los mártires Alarcón Vidalón y Salomón Ponce, que todavía se ve la placa ahí frente a lo que era la librería de Mejía Vaca, que era otro punto de referencia, digamos, como la pastelería Los Huérfanos. El bar Cela, decía, que estaba por encima del Negro Negro. En otras palabras, si bien, digamos, estos recuerdos son de fines de los años 50, pero en esa época había una fuerte presencia del pasado, ¿no? Sí, claro. De los años 20, había sí, claro. Recuerdos. Sí, claro, sí, claro. Era porque se habían producido cortes, lo que nosotros los psicoanalistas llamamos cesuras, con C, ¿no? Entonces, claro, había habido la reforma universitaria del 19, donde estaban, pues, que le digo, Aya de la Torre, Seoane, la generación del centenario, con Abastos, con Basadre, toda esta playa de gente. Luego el gobierno rectoral de Encinas,
el cierre de la universidad, la fallida revolución universitaria de los años 30, cuando el doctor Escajadillo, Tomás Escajadillo, padre de otro sanmarquino muy conocido, Tomás Escajadillo, fue presidente de la Federación y culminó con el cierre y la clausura de la universidad. Esto fue el año 33, el golpe de Estado y el gobierno de facto de Benavides. Viene Prado con su semi-amnistía, pero que no la fue, y viene el triunfo de Bustamante y Rivero, 3 años de lucha por la democracia en el Perú, como decía el propio Bustamante en el libro que escribió después, y viene en ese momento el gobierno del general de la Alegría, general Odría. Entonces, ¡boom!, se produce otro corte. Entonces, como que la resaca de todo lo sufrido, para hablar como Vallejo, de esos años, se acumuló. Entonces uno podía hablar de los años de la reforma universitaria y de la generación del centenario, podía recordar la revolución universitaria de los años 30, y podía recordar también los años del gobierno de Bustamante y Rivero. No uno recordar, sino que estaban presentes en el recuerdo, ¿no? Entonces uno se insertaba en un recuerdo. Y viene lo que plantea un envión distinto, que es la Revolución Cubana. Y la Revolución Cubana sí imanta, por llamarlo de algún, magnetiza la imaginación de los jóvenes, ¿no? En un primer momento, yo diría, casi toda la juventud era fidelista o guevarista incluso. Ya poco a poco, cuando va dándose el giro hacia una definición claramente comunista, se van produciendo distancias y diferencias, algunas de ellas sumamente radicales, ¿no?, entre los grupos. Entonces eso sí plantea ya una cancelación del pasado, ¿no? Es como que ahí empieza una nueva historia, algo nuevo, ¿no? Y claro, ya es el momento en que van a circular cosas como las tesis de Debré, etc. Cuando un buen contingente de estudiantes peruanos va a La Habana a estudiar, algunos se van a plegar a la guerrilla, y ya es un poco otra cosa, otro mundo. Va a venir lo de Mesa Pelada, y todas estas otras cosas, ¿no? Esto ya yo estoy terminando la facultad, terminando mi internado y terminando mi residencia, que hago parte de ella, la hago en Arequipa, porque habíamos pensado que era importante trabajar en las regiones, y luego ya tengo mi beca a los sitios más importantes de la psiquiatría y el análisis en ese momento, que era Londres, esencialmente, tanto el Hospital Maudsley cuanto el Instituto de Psicoanálisis, ¿no? Y ya San Marcos es un poco algo, pero al volver sí voy a trabajar. Yo regreso el 74, el 75-6 voy a trabajar en San Marcos. Amén. Debo decir que cuando estaba en letras escuché las clases del doctor Francisco Alarco, y Francisco Alarco había hecho un tiempo importante de estudios psicoanalíticos en Chicago,
no hizo completa la formación, que en aquel momento era muy, muy complicada, pero tuve la suerte de tener sus clases y ahí mi amistad con Carlos Franco se hizo mucho más sólida, amistad que también había tenido en los primeros momentos en la universidad, ¿no? Doctor, hay mucho más que yo quisiera preguntarle, porque todo es muy interesante, pero yo sé que el tiempo es limitado. Sí, algo para concluir, algún punto final. Mire, yo creo que lo que usted ha comenzado a hacer, me ha contado, esta especie de memoria oral y visual, me parece que es muy, muy interesante. Y yo sí creo, mire, que tendríamos los viejos sanmarquinos que tratar de hacer algo para contribuir no solo a que se historie San Marcos, que tendría un poquito de sabor o a nostalgia o lo que es peor a vanidad, sino ver cómo podríamos tener algún tipo de contribución. Yo veo, por ejemplo, el local de San Fernando, que es una belleza, pero al cual es muy difícil realmente poderlo restaurar, porque creo, al menos alguno de los rectores y alguno de los decanos me dijo que es dificilísimo conseguir las autorizaciones respectivas, pero yo creo que la necesidad, uno, de poner en valor ese sitio, dos, de recuperar. El otro día leía un texto de otro sanmarquino y médico muy importante, que es el doctor Heró Larrañaga. Ha publicado una historia, no una historia de la medicina como la de Osvaldo Segarra o alguno de ellos, pero sí una historia de algunos aspectos de la medicina que son realmente interesantes y valdría la pena pensar algo en ese sentido, ¿no? Sí, yo creo que esto es fundamental, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted.